lo que hicimos fue calcular el modelo completo y ahí sacamos la función de transferencia de menos delta de la teta, esta de acá, que estamos utilizando como base, como nuestra planta en este modelo es nuestra planta. Como decir, en este esquema de control, nuestra planta es una función de transferencia. Aquí tenemos delta E, aquí tenemos teta. ¿Qué pasó? Usted vio que yo le cambié el signo a esto. Hágase de cuenta que usted pone un signo menos aquí. Es como multiplicar por menos 1 aquí y multiplicar por menos 1 en otro lado. Yo puedo hacer eso, yo puedo multiplicar por menos 1 aquí y en otro lado, básicamente. Tener en cuenta este menos 1, se puede tener en cuenta cambiando los signos de este lado. Si ustedes ven aquí en el diagrama que les mostré, si pongo la función de transferencia al revés, miren lo que pasa con el diagrama de bloques. Note los signos, ¿sí lo ven? Ah, se intercambian. Están al revés. ¿Por qué? Porque como esta función de transferencia tiene una respuesta inversa, para poder hacer el control tengo que cambiar el signo para que haya realimentación negativa. Entonces ahí está el truco. En la implementación se hace así, pero para el diseño, yo asumo que mi esquema es este y aquí utilizo una función de transferencia con signo cambiado, que es lo que estamos haciendo. Una vez diseñé el controlador, tengo que tener en cuenta que cuando lo implemente, realmente se va a hacer esto. Este cambio de signo se puede lograr de una forma. ¿Cómo? Cuando implemente el control, aquí pongo las ganancias, puedo ponerle con un signo cambiado. Le digo que el control es inverso y entonces él hace ese cambio. Eso está incluido dentro del software. ¿Cómo se hace ese cambio de signo? Ya lo van a ver ahora. El resultado de nuestro diseño, por el momento, poniendo solamente una constante de 1, fue esta, ¿cierto? Ya les había mostrado también que desde el punto de vista del error de estado estacionario, si analizamos el error de estado estacionario, el error de estado estacionario se puede calcular así. Y en este caso, el valor de esta constante de acá, que es el límite cuando S tiende a 0 de CS por PS, note que CS por PS es lo que yo llamé la función de transferencia en lazo abierto. Si miramos el valor que tiene esta función de transferencia en lazo abierto, cuando S tiende a 0, o sea, cuando la frecuencia tiende a 0, ese valor es este que hay aquí. Entonces, pongan atención, les voy a mostrar enseguida dos formas adicionales de medir el error de estado estacionario. Ya les mostré la clase pasada, simplemente coger la gráfica y medir por aquí cuánto vale aproximadamente el valor de Y cuando se estabiliza, por aquí. Nos había dado el orden de 0.85, lo que quiere decir que el error de estado estacionario es del orden del 15%, porque de 0.85 al 1 hay 0.15, que es el 15% de 1, porque estamos aplicando un escalón en la referencia. El valor al que debería llegar es 1, y está llegando a 0.85. Eso no es muy bueno, pues digamos, no está tan bueno el error. ¿Cómo medir ese error de otra forma? Entonces, dos formas diferentes. Este 0.85, que es el valor al que tiende la función, es equivalente al valor de Y de S cuando se estabiliza. Y ese valor de Y de S cuando se estabiliza resulta de qué? Recuerden, pues de Y de T cuando se estabiliza. Recuerden que Y de S es la función de transferencia del sistema realimentado, o sea, C por P sobre 1 más C por P, multiplicada por RDS. Para encontrar el valor de Y del estado estacionario, que es este valor, si aplicamos el teorema del valor final, el valor de Y sub SS es igual al límite cuando T tiende a infinito de Y de T, sería igual al límite cuando S tiende a 0 de S por Y de S. Pero Y de S resulta ser CDS por PS sobre 1 más CS por PS
Recuerde que esto es lo que yo estoy llamando la función de transferencia de lazo cerrado. Desde R hasta Y, de todo el sistema realimentado. Multiplicado por RS. Esto es Y sobre R. Y esto es Y, R. Suponga que R es un escalón. Entonces quedaría límite cuando S tiende a 0. De 1 sobre S por esto multiplicado por S. Se cancela la S. Queda límite cuando S tiende a 0 de CS por PDS sobre 1 más CDS por PDS. ¿Qué significa eso? Que si usted coge la función de transferencia en lazo cerrado y le evalúa cuando S tiende a 0, recuerde que S, cuando hablamos de Bode, S corresponde a J omega. Si S tiende a 0 es porque omega tiende a 0. ¿Qué significa eso? Que si yo miro la función de transferencia en lazo cerrado, es esta, el diagrama de Bode, y miro qué pasa cuando la frecuencia tiende a 0, ese valor corresponde al valor de esta constante, de, pues el valor de este error, de este valor de Y sub S. Entonces miremos, si ven aquí tenemos dos gráficas de Bode, la de lazo abierto, no lo olviden, la de arriba es la gráfica de Bode de CDS por PDS, la de lazo abierto, CDS por PDS. Por eso dice open loop, de lazo abierto. Y saben que el lazo abierto es CDS por PDS. Este es lo que llamamos la función de transferencia de lazo abierto. Mientras que esta de acá es la del lazo cerrado. La de lazo abierto corresponde a la función de transferencia de todo el lazo, pero rompiendo el lazo, como si estuviera aquí abierto, no hubiera realimentación, como si esto se hubiera desconectado. Multiplique todo lo que hay en el lazo, C por P, lazo abierto. La de lazo cerrado es desde la entrada de referencia, que es el set point, lo que yo quiero lograr, y el resultado que obtengo. Toda esta función de todo esto completo. Ahí se tiene en cuenta la realimentación, por eso dicen que la función de transferencia del lazo cerrado o del sistema realimentado, y sería toda esta. ¿Listo? Pues bien, la herramienta que yo construí aquí, pues en MATLAB, me grafica aquí el diagrama de Bode, el lazo abierto, y aquí el del lazo cerrado. Les acabo de decir que para obtener Y sub SS, basta mirar cuánto vale esta del lazo cerrado cuando se tiende a 0. Y ese tiende a 0 quiere decir frecuencia 0. Frecuencia 0 es la asíntota de esta gráfica cuando esto tiende en menos infinito, digamos. Porque recuerden que el logaritmo de 0 es menos infinito. En la gráfica de Bode nunca aparece omega igual a 0, pero aparece un valor de omega muy pequeño, cercano a 0. Puede pensar usted que el lado izquierdo de la gráfica de Bode significa S tiende a 0. Entonces miremos el lado más a la izquierda de la gráfica de Bode. ¿Qué debo mirar? La magnitud, porque me interesa la magnitud. Note de hecho que la fase es cercana a 0. O sea que la función de transferencia cuando se tiende a 0 tiende a ser un número real, constante. Y el valor de la constante está asociado con este valor en dB. Párese en la gráfica y mire el valor más al extremo. ¿Qué valor dice? Menos 1.38. Pero ojo, esos son dB. Recuerden que la ganancia en dB es 20 veces el logaritmo de la magnitud de la función de transferencia. Si esto da menos 1.38, ahí da 1.381 en dB. ¿Cómo puedo obtener la magnitud de la función de transferencia? ¿Qué es lo que me necesito? Necesito el valor de esto cuando se tiende a 0. Y en ese caso, como la fase es 0, es la misma magnitud.
Entonces simplemente, perdón, decía menos 1.38, ¿cierto? Sí. Entonces para obtener esto, si usted despeja, esto sería con omega tendiendo a 0. Sería igual, dividido por 20. Y para quitar el logaritmo, Potencia. no se le olvide esto. ¿Cómo convierto un valor en dB a un valor en magnitud? Simplemente coge el valor del dB, lo divide por 20 y 10 a la de esa potencia. Entonces quedaría a 10 a la de ese valor. Entonces quedaría así. Hagámoslo aquí en el MATLAB. 10 elevado a la menos 1.381 sobre 20. Ese valor corresponde al valor de esto cuando se tiende a 0. Y como la entrada era un escalón, eso corresponde al valor de y cuando estabiliza. ¿Cuánto nos debía dar? Ahorita ¿cuánto nos dio? ¿Punto qué? 85. Punto 85. ¿Sí ven? Otra forma de medir ese mismo valor. Ahora, ese valor de la función enlazo cerrado me da no E sub SS, sino Y sub SS. O sea que el error es la diferencia entre 1 y esto, punto 15, que sería un error del 15%, lo mismo que obtuvimos ahora. Otra forma de medir el error de estado estacionario, con la gráfica de respuesta en frecuencia del lazo cerrado, ya la aprendió, no se le olvide. Y la tercera forma que les digo, cojamos el diagrama de Bode de lazo abierto. Según el teorema del valor inicial y el análisis que hicimos en la clase, mírenlo aquí, el error era 1 sobre 1 más el límite de la función de transferencia en lazo sea abierto cuando se tiende a 0. O sea que esta constante de error de posición se puede obtener simplemente mirando la función de lazo abierto a cuánto tiende cuando la frecuencia es 0. Entonces, ¿qué hacemos? Miremos la gráfica. Lazo abierto, la de arriba. Miremos a cuánto tiende CS por TS cuando se tiende a 0. Eso sería, en la gráfica de magnitud, note que la base también es 0, tiende a 0, indicando que su magnitud es un número real positivo. Y el magnitud sería el valor que tenga esta ganancia en dB. Ahora, llevemos este valor en dB. ¿Cuánto nos da? 14.91. O sea que su SS debería ser igual a 10 a la 14.91, perdón. Sí, señor. No, esto es KP, pues la constante, el límite cuando S tiende a 0. De CS por PS va a ser igual a esto. Y el valor del error de estado estacionario va a ser 1 sobre 1 más ese límite. Ese límite es lo que llama el error de la constante de error de posición. Pero este límite, si la función CS por PS es tipo 0, quiere decir que no tiene polo en 0. Cuando se evalúa en 0, cuando se evalúa esta función en 0, da precisamente este límite. ¿Cómo noto yo? Ojo pues con esto que es muy importante. ¿Cómo noto yo que el sistema es tipo 0? Porque esta función de transferencia no tiene polos en 0. Si no tiene polos en 0, eso implica que el diagrama de Bode, ¿cómo va a ser? Va a ser tender a una constante cuando la frecuencia tiende a 0. Nota el diagrama de Bode que tenemos arriba, en lazo abierto. Nota que tiene una constante. La pendiente que tiene el diagrama de Bode allá está asociada con el tipo de sistema. Si el sistema es tipo 0, la pendiente es 0. Allá la pendiente es 0. O sea que no tiene polos en 0. La planta y el controlador en serie, en este caso, si se recuerda la función de transferencia menos del estado teta, era una función de segundo, de cuarto orden, y el numerador era un polinomio de grado 2, pero no tenía ningún polo en 0. Y cuando lo multipliqué por una constante porque puse un control proporcional, pues obviamente sigue siendo así. El control que hace básicamente, note que yo lo que hice fue poner aquí
En el controlador puse una constante. Esa constante multiplica la planta. Si se acuerdan, en decibeles, una constante lo que hace es mover la gráfica hacia arriba o hacia abajo. Sumar o restar dBs. Si la constante fuera 1, que fue lo que hicimos originalmente, si la constante es 1, ¿cuántos dB sumo? ¿Se acuerdan cuánto que equivale a 1 multiplicado por 2? ¿Cuántos dB? 20 logaritmo de 1. 20. ¿Cuántos dB? 0. Cuando usted tiene aquí un controlador de 1, que es lo que siempre va a hacer cuando arranque a diseñar el control, en ese caso le estoy sumando 0 dB a esta función. O sea que lo que estamos mirando en este momento aquí, en esta gráfica, es la misma función de transferencia CS por PS, sumándole 0 dB a la magnitud y la fase sin cambiarla, porque la constante es una constante real. O sea que esta diagrama de aquí es el diagrama de Bode en este momento de CS por PS. ¿Alguna aclaración? Cuando usted ya modifique el controlador y ya cambie KP de 1 o cambie, ya ponga una parte derivativa integral, ya esta gráfica ya no corresponde a CS por PS, pues ya no corresponde a la planta. Perdón, lo que quiero decir es que en este caso esta es la función de transferencia de la planta. O sea, de menos delta de AT. Pero solo cuando el controlador es una constante de 1. Cuando el controlador deja de ser una constante de 1, esto ya deja de ser la función de transferencia de la planta y pasa a ser la función de transferencia CS por PS, que es la de lazo abierto. Si tengo 14.91, ese es este límite, pero habría que calcularlo como 10 a la 14.91 sobre 20. ¿Cuánto da eso? Hagámoslo aquí en mala. 10 a la 14.91 sobre 20. Ese es el valor de este límite. ¿Y cuánto es el error de estado estacionario? Es 1 sobre 1 más ese valor. Si quiere copiamos la fórmula aquí para que nos calcule más preciso el asunto. Y eso da, ¿cuánto dijimos que era el error de estado estacionario? Punto 15. Ah, sí. 3 formas diferentes de calcular el error de estado estacionario. Desde la gráfica de la respuesta en el tiempo, desde la gráfica del diagrama de Bode en lazo cerrado y desde la gráfica del diagrama de Bode en lazo abierto. 3 formas. ¿Cuál utilizar? Mi sugerencia es, mire la gráfica de acá, como para tener una idea, pero el valor preciso lo puede calcular mejor, yo diría, con esta gráfica, porque al hacer el cálculo con esa gráfica da más preciso el valor, y la razón es que puede ser que esta función no sea estabilizado completamente, entonces puede tener ligera oscilación. O sea que lo que usted ve aquí en la gráfica puede que no sea el valor del límite cuando usted tiene infinito. En cambio, cuando usted mira la gráfica ya tiene mayor precisión en la medida del valor del error de estado estacionario. O sea, mi recomendación es, si quiere hágalo por los 3 métodos y verifique, en particular el valor utilizo allá. Ahora, piensen en esto. Ese error será bueno. Punto 15%. Pues realmente el error es grande. El error es grande. Hay un detalle que les quiero mostrar y es que cuando diseñamos el control de pitch es un medio para después controlar la altitud. No digamos que es el objetivo final. Entonces digamos que uno puede tolerar cierto error en el control de pitch. Pero ahí yo creo que está grandecito. Entonces, si queremos reducirlo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo reduzco el error? ¿Qué hago para reducirlo? Para aumentar el KP. El error se calcula así. Para aumentarlo tengo que aumentar este valor. Como la planta no la puedo tocar, ¿qué hago entonces? Aumento El KP. que es el controlador. ¿Sí o no? Ahora, como yo ya calculé cuánto es el error de estado estacionario con KP igual a 1, ya eso me da información.
Porque yo ya sé cuánto vale este valor cuando esto vale 1, o sea, cuando esto lo tengo así. Ahora pensemos, bueno, ¿cuánto tiene que ser esa constante? Si yo quiero que el error sea, por ejemplo, pongámosle, ¿cuánto qué? ¿Qué porcentaje qué? Ejemplo del 5%. Pongámosle el 5%, o sea, 0.05. ¿Cuánto tendría que ser este valor? Despeja. Calculadora. Unos invierta la ecuación a ambos lados. 1 más el límite debe ser igual a 1 sobre el punto de los 5, que es 4. 20, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tendría que valer esto? ¿Cuánto es eso? 1 sobre ¿Esto cuánto 1 tendría que más valer? x igual a 0. 20 menos 1. O sea, ¿cuánto? 19. Si yo hago que esto valga 19, más 1 da 20, 1 sobre 20 da punto de los 5. ¿Sí o no? Entonces, tengo que lograr que esto valga 19. Ah, pero un momento. Esto, el límite, 1 sobre como aquí hay una 1 constante, esa más constante sale. x. Y el límite de PDS cuando se tiende a 0 ya lo tenemos. Es ese valor que vimos ahorita. ¿Cuánto fue? Nos dio un 5 punto algo, ¿cierto? 5 punto... el valor que nos dio ahorita. 0.05. Este valor. Eso nos dio. Y yo necesito que eso lo multiplique por un factor que me dé, ¿cuánto dije? 19. Entonces, ¿cómo calculo el valor de KP que necesito para lograr ese error? Necesito que eso multiplicado por KP me dé 19. 19. Porque 19 es lo que garantiza que el error, o si quiere haga el despeje de la fórmula, mejor dicho. Si esto es KP, es como tener aquí KP multiplicando el límite cuando ese tiende a 0 de PS, y este valor es el valor que calculé allá. 10 a la ¿qué? A la 14.91 sobre 20. sobre 20. Entonces despeje de ahí KP. Esa es la forma. KP sería Para que le demos exacto. 1 sobre 0.05 menos 1 dividido ese límite. Hagamos el cálculo. Entonces sería KP, el KP que necesito sería igual a 1 sobre el error de estado estacionario que yo quiero, menos 1. Y ese valor lo divido por el valor de la función de transferencia cuando ese tiende a 0. ¿Cuál? La del lazo abierto, que era este número, ¿cierto? Entonces mire que de los números que se leen ahí en la gráfica yo puedo calcular cuánto necesito para KP. Pero me digo que lo escribí mal. Era así. Dividido por esto. Obviamente ahí no me va a funcionar porque yo no puse su SS, sí lo puse. Ah, no, su SS. Ah, ¿y por qué me puso de 1? Porque el valor de su SS que tenía ahí grabado era el valor que calculé ahora, que era el que correspondía a KP de 1. Pero si yo pongo su SS igual a lo que quiero, que es 0.05, vuelvo a repetir el cálculo y obtengo este valor de KP. Entonces mire que es que diseñar no es hacerlo a la loca, pues uno lo puede hacer a tanteo a la loca, pero realmente usando el conocimiento yo puedo tener el poder de saber qué hacer en cada paso del proceso. En este caso yo sé que si pongo esta constante debería tener un error de estado estacionario de ¿cuánto? De 0.05. Veamos. ¿Qué hacemos? Copiamos este número y vamos al archivo de parámetros del controlador. Recuerde que se llama control parámetros, es el donde usted va a modificar las ganancias. Y vamos a cambiar ese 1 que teníamos allá. Está el editor. Vamos a modificar esas ganancias. Ese KP lo cambio por ese valor. No tiene que ser tan preciso, pero lo voy a dejar así, pues, porque lo copié y lo pegué. Ahora volvamos a repetir el proceso de diseño, simplemente utilicemos para verificar otra vez el software, vuelvo a correr el Cus Project, eso no me
duele nada porque el computador es el que hace el trabajo. Si tuviera que hacer usted el análisis y el cálculo cada vez, imagínese toda la manipulación que tendría que hacer, pero el computador hace los cálculos. Ahora Mire sí. la respuesta. Y la línea es recta. Ahora, miremos la respuesta por acá, hagamos un zoom en la parte de estado estacionario, cuando se estabiliza. Y en esa parte miremos. Esto es 1. ¿Cuánto vale esto aquí? Pues más me da la herramienta. Aquí tengo un cursorcito para poder pararme en la gráfica. ¿Cuánto debería dar? No me dio 0.97. Pero ¿sabe por qué? Porque es probable que la señal todavía no se haya estabilizado completamente. Por eso yo les digo, este valor puede que no sea el más, eso debería dar 0.95. Cuando T tiene infinito, o sea, mucho más allá. La gráfica cambia lentamente y se va estabilizando, y ahí todavía no ha llegado a 0.95. ¿Cómo verifico que sí debería ser 0.95? Usemos estos dos métodos que les mostré ahorita para que los repasemos. Primero miremos este enlace cerrado. Debía llegar a 0.95 el valor equivalente acá. Entonces, paremos en esta gráfica y midamos el valor lo más a la izquierda. Menos 0.4268. Y hagamos el cálculo. Que nos da esto. ¿Cuánto debería dar eso? El valor de Y sub S. Esto es equivalente al valor de Y sub S. O sea, el valor al que se estabiliza Y. Y eso debería dar prácticamente 0.95. Ah, mire qué maravilla, sí. Ahora, si quiere calcular el sub SS, la otra forma es, recuerde, mirar esta gráfica. Por eso le digo, es bueno que verifique con las tres formas. La menos precisa es esta. No use esa. Úsela como para tener una idea. Cuando usted está haciendo el proceso de diseño, de pronto dice, no, todavía podemos mejorar un poco más y algo así, pero cuando vaya a medir el valor que va a poner ahí en el trabajo, use estos mecanismos de verificación que son más precisos, porque calculan con mayor precisión el valor. Me paren esta gráfica a la izquierda, me dio 25.58 dB. Y siguiendo la misma fórmula que usé ahora, el SUSS, ¿cuánto fue? 25 qué? Punto 58. 25.58. Estará punto 05. Eso es punto 05. Punto 0499999. Es punto 05. 5%. ¿Preciso o no? Esa era la ganancia que necesitaba. Supongamos que para mí es suficiente el 5%. Me parece muy bien porque el 5% no es muy chiquito, pero si usted exige muy pequeño el error, la ganancia le va a dar muy grande. Y si le da la ganancia muy grande, se va a dar cuenta de lo que pasa. Hagamos un ejercicio para que noten el comportamiento. De hecho, miren la respuesta transitoria en este caso. Vamos a mirar la respuesta transitoria acá. Si se les pierde la gráfica, usted puede poner aquí el zoom. Ya le doy clic y ya me aparece la gráfica. Se dan cuenta la diferencia de la respuesta transitoria. Cuando tenía una ganancia de 1, la respuesta era algo así: subía y luego se estabilizaba rápidamente. En cambio, aquí mire lo que pasa. Oscila más, que hay un pico mayor. La clase pasada les alcancé al final de la clase a definir unos parámetros de la respuesta transitoria. De hecho, miramos, para que practiquemos. ¿Cuál es el sobrepaso en este caso? Sobrepaso. El pico. No es el pico, sino la diferencia entre el pico y el valor en que se estabiliza Y. O sea, la diferencia entre este pico de acá y el valor en que se estabiliza Y. Ya sabemos que Y se estabiliza en este caso en cuánto. Ahí está, en este momento, ¿cuánto se está estabilizando Y? Punto 97. 97. 95. O sea que ya sé Y sub SS. Ahora miremos el pico.
Aparece en la gráfica, mira, el punto máximo, punto 37, me muevo con la flechita, ahí estoy como en el máximo más o menos, punto 31.378. O sea que si voy a calcular el MP, la fórmula es el valor máximo, 1.378, menos el valor de su SS, que ya lo calculé, es 0.95, dividido y su SS. ¿Cuánto da? 44.7%. Eso es exagerado. Es como que el avión hiciera esto. Cuando voy a cambiar el pitch, hiciera boom y luego se devuelve y se estabiliza. Recuerde que todo el análisis que estoy haciendo es sobre un modelo lineal. Y el modelo lineal lo aguanta todo. Pero el avión no. Si el avión aumenta demasiado el pitch, ¿qué pasa? Entra en pérdida. Yo no puedo diseñar un control para que el avión haga eso, porque no funcionaría, porque el avión podría entrar en pérdida. En la práctica, pues, no es que vaya a entrar en pérdida, de pronto se cae y luego la respuesta va a ser diferente a la que vemos ahí lineal. Pero de todos modos tenemos que evitar que haya un aumento grande en el ángulo de ataque. Naturalmente va a recuperar el valor del ángulo de ataque, pero lo que voy a hacer es mejorarlo. ¿Cómo? Ahorita veo. Ya sabemos medir el de su SS. Ahora miremos otro parámetro que dijimos en la clase pasada. Hagamos un zoom en la gráfica por aquí en la respuesta transitoria. O sea, por aquí cuando se presenta el cambio. Hay que tratar de hacerlo que cubra bien toda esta zona. Entonces voy a quitar este cursor. Espero que yo me muevo de acá. Voy a pararme aquí con este cursor. Lo voy a mover un poco. Y me toca es moverlo con la flecha. Para quitar ese punto de ahí. Bueno, claro que creo que aquí lo puedo borrar todos los datos. Bueno, entonces, voy a volver a hacer un zoom en esta zona. Entonces, garantizar que quede cubierta toda la respuesta transitoria. No, ahí no lo estoy haciendo bien. Ahí está. Y si quiere hacemos un zoom mayor para medir. Vamos a medir tiempo de subida. Recuerden que el tiempo de subida es cuánto se demora en llegar la señal. Desde el 10% al 90% de qué valor, del valor final. Entonces el valor final era 0.95 en este caso, el 10% es 0.095. Miremos más o menos en qué punto. ¿En qué punto aproximadamente la gráfica pasa por punto 0.95? Ese con este punto y este, ¿cierto? Ahí tengo punto 0.7 y aquí tengo punto 15. Y en el tiempo es la variable que aparece aquí en la X, o sea, esta gráfica, esta variable. Ahí está entre punto 0.4 y punto 0.6. Digamos que es aproximadamente punto 5. Punto 0.5 en el tiempo. El instante, punto 0.5 aproximadamente pasa por el 10% de este valor. Ahora, por el 90% de ese valor, el 90% de punto 95, ¿cuánto es? 0.9 por 0.95. Es punto 85.5. Entonces, vamos a buscar el punto en que la gráfica pasa aproximadamente. Anotemos primero el punto 0.5. Ese tiempo lo voy a llamar T1. El tiempo en el cual Y alcanza el 10%. T2 va a ser el tiempo en el que alcanza el 90%. Ese T2 estaría por aquí, punto 85.5 fue lo que dije. Entre estos dos puntos. Aquí tengo punto 81, aquí tengo punto 94. Y en el tiempo tengo entre punto 17 y punto 19. Digamos que es del orden del punto 18. Es un aproximado porque estoy midiendo la gráfica, pues, pero igual da una medida más o menos aproximada. ¿Qué es el tiempo de subida? La diferencia entre sus dos tiempos. En la presentación se muestra que
Ese parámetro se mide así. El T sub R, este sub 2 menos T1, donde Y de T1 es 0.1 veces Y sub SS y Y de T2 es 0.9 veces Y sub SS, lo que acabamos de hacer. ¿Cierto? Ese es el T sub R. Tiempo de subida, 0.18 menos 0.05. ¿Cuánto da eso? 0.13 segundos. Ese es el tiempo de subida que tengo en este momento. Quiere decir que cuando usted en el control de pitch le dice cambia el pitch de un valor a otro, él se va a demorar aproximadamente del orden de 0.13 segundos en hacer ese cambio. Ese T sub R tiene que ver con la rapidez de respuesta, tiempo de subida relacionado con la rapidez de respuesta. ¿Qué tan rápido responde? Cuando yo diseño el control, uno de los parámetros que especifico es el T sub R. Digo que el T sub R sea menor que un valor máximo. Me sirve, por ejemplo, un T sub R de 10 segundos. Imagina que usted va a maniobrar un avión y da un comando de pitch y el avión se demora 10 segundos en cambiar el pitch. ¿Eso sirve? No. Ahora, ¿qué tan pequeño tiene que ser? No puede tampoco decirle que el T sub R sea de un microsegundo, porque el avión tiene dinámica y es difícil lograr. Además, porque si usted le exige demasiado el control nunca lo va a poder lograr, porque eso implicaría llevar los controles al extremo, saturar los controles. Y los controles en este caso tienen límites y eso no va a poder nunca lograr eso. Entonces ustedes, digamos que ahí es como siempre en diseño, ni tanto que queme el santo ni tampoco que no lo alumbre. Lo más rápido que pueda, dentro de lo que pueda responder el avión, y que no se haga actuar los actuadores demasiado rápido que lo vaya a dañar. Ya eso dependerá del caso del avión, pero digamos que este dato sea tolerable en este caso, es un dato bastante bueno. 1/10 de segundo, eso es lo que, menos de lo que se demora un parpadeo. Demasiado bueno, diría yo. Tal vez incluso sea demasiado bueno, pero dejémoslo así. Supongamos que hay el tiempo, entonces ya tengo T sub R. Otro parámetro que les decía la clase pasada era el tiempo de establecimiento o tiempo de estabilización. En inglés lo llaman settling time. Ya yo dentro de la gráfica, porque tengo dos gráficas de pitch. Ah, ya vi por qué. Ya vi por qué. Aquí me están apareciendo dos gráficas. Esta era la original y esta era la segunda. No debería. Veríamos el archivo de el diseño que era no, control parámetros, no, el otro, el cross project. ¿Qué figura fue que le puse a eso? Figura 5. Debería haber hecho la figura 5. Hagamos una cosa, es que antes de arrancar, para asegurarnos, borremos todas las figuras. Pongamos aquí close all, antes de arrancar, para que cierren las figuras anteriores y volvamos a correrlo para que nos quede solamente lo nuevo que hicimos ahora. Debería llegar hasta la figura 5, que es la última que hice. Figura 5, esta es. Entonces ahora vamos a mirar el otro tiempo, que es el tiempo de estabilización. El tiempo de estabilización es cuánto se demora el sistema en estabilizarse. ¿El problema cuál es? En este caso la respuesta tiende asintóticamente al valor final. No llega al valor final nunca. Si yo me definiera el valor de T sub S como el tiempo que se demora en llegar a Y sub SS, sería infinito siempre. Entonces, para tener un criterio real para medir eso, se utiliza un criterio de la siguiente forma. Coja usted la respuesta del sistema, como esta. Voy a ampliar la gráfica para que la vean mejor aquí. Ampliar la gráfica, ¿dónde está el zoom de esto? Pero aquí. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta es la gráfica, ¿listo?
Aquí tengo Y sub SS. El valor al que tiene Y, la línea azul que es Y, la respuesta a la variable controlada, cuando t tiende a infinito utilizamos Y sub SS, el valor en estado estacionario de la variable controlada. Va a ser lo siguiente, vamos a definir dos valores. Uno que esté por encima de Y sub SS, el 2% de Y sub SS. Y otro que esté por debajo de Y sub SS, el 2% de Y sub SS. Entonces, si estoy, para obtener el valor que está por encima sería el valor de la señal más el 2%, y el 2% es multiplicar la señal por 0.02, entonces 1 más 0.02 da 1.02 Y sub SS. O sea que el 2% por encima corresponde a 1.02 Y sub SS, y ahí trazo una línea punteada, la que está por encimita de la línea azul. ¿Listo? Y otra línea que define el valor que está el 2% por debajo. O sea, 1 menos 0.02 por Y sub SS, o sea, 0.98 por Y sub SS. Esta línea. ¿Y qué es lo que voy a mirar? Voy a mirar en qué momento la señal de la respuesta del sistema se mete en ese rango. Entre 0.98 Y sub SS, o sea, Y sub SS menos el 2%, y 1.02 Y sub SS, que sería el Y sub SS más el 2%. Entre Y sub SS más y menos el 2%, ¿cuándo se mete en ese rango y no vuelve a salir? Como la señal es oscilatoria, note que él se metió aquí, pero volvió a salir. Entonces ahí no es. Aquí por encima se metió y volvió a salir. Ahí tampoco es. Porque recuerde que es en el momento en que entra y no vuelve a salir de ese rango. ¿Sí capta la idea? Aquí entra y volvió a salir, aquí entra y volvió a salir, pero aquí ya no alcanzó a salir. Quiere decir que este es el punto. La diferencia entre el tiempo en el que se aplicó el escalón, en el que se da la variación, y el momento en que se mete la respuesta entre más y menos un porcentaje de Y sub SS, se define como el Y sub S, como el T sub S. En la literatura utilizan varios criterios. Puede ser el criterio del 2%, es el más común. Algunos pueden utilizar un criterio más estricto, del 1% o del 5%, que es menos estricto. Yo voy a utilizar este curso, lo vamos a utilizar nosotros, el criterio del 2%. ¿Listo? O sea, entre 0.98 y 1.02 de su SS. Entonces usted lo que tiene que mirar en la gráfica es en qué momento la gráfica se mete en esa ventanita y no vuelve a salir. Habría que calcular cuánto es 1.02 por 0.95 y 0.98 por 0.95. Uno puede mirar aproximadamente la gráfica y después ya entrar a mirar el punto exacto, pero si quiere calculemos 1.02 por 0.95 es este valor, y 0.98 por 0.95 es este valor. Usted toma como referente el valor de Y sub SS. Entonces, es el valor que, el tiempo en el cual la señal se meta entre 0.93 y 0.97 aproximadamente. 0.93 y 0.97 aproximadamente. Vamos a mirarlo en la figura. Entonces usted tiene que coger la figura y nuevamente hago un zoom. Eso debe estar por acá, ¿cierto? Porque claramente eso es por aquí, donde se estabiliza ya la señal, ¿cierto? Pero entonces hagamos un zoom en esa zona. Lo hice muy mal. Voy a volverlo a hacer. No sé por qué aquí. Entonces, pongamos un cursor, si quiere hagamos un mayor zoom. Pongamos un cursor y miremos más o menos cuando la señal era entre .97, Punto 93 y ahí estoy por 97. encima. Tengo que hacer un zoom, es más acá. Pues hagamos un más por acá. Listo. Note que la curva oscila, pero se va devolviendo así, ¿cierto? Eso me indica, como la curva tiene este comportamiento, que el punto donde se va a medir en la parte superior, ¿sí o no? Porque el comportamiento es así, descendente, cuando se está estabilizando la señal. Ella oscila un poco, pero después mire que tiene una tendencia, y se alcanza a notar que tiene una tendencia hacia abajo, al final cuando estabiliza. Por lo tanto, busquemos el punto en que llega a .97. Ah, me voy aquí, en la figura. Aquí. El punto en el cual
llego a punto 97. Pero porque no estaba con la herramienta que era, ¿cierto? Yo creo que ese no estaba con la herramienta, ya ahora sí. ¿Cuándo llega a punto 97 aproximadamente? No, ahí todavía está por encima. Es más allá incluso. Tengo que hacer un zoom más allá. Mucho más por acá. Entonces, por ahí estamos ya. Punto 97, 90 y tantos. Habría que buscar el punto que llega a punto 97. Está más allá. Está muy allá. Esta herramienta. Con ese criterio el T/S estaría por allá súper lejos. Todavía no llega a punto 97, de hecho. Y no va a llegar. Y él me va aumentando el rango, qué bonito. Más o menos por ahí. Mejor dicho, me dio por allá como en 18 y pico segundos, casi que eso es que 18:57 segundos. Porque me di que ahí prácticamente es punto 97. Note la diferencia. Una cosa es T/R y otra cosa es T/S. T/S dice que tan rápido responde cuando hay cambios. Pero puede ocurrir en algún caso que esto oscile mucho y se demore mucho en estabilizarse. De hecho, ahí, con el criterio del 2%, se demora todo eso en estabilizarse. El T/S se mide y es otro parámetro. T/S también, típicamente, uno busca que sea menor que un tiempo máximo. Muchas veces interesa más el T/R, pues porque tiene relación. El T/R es inversamente proporcional a la frecuencia de corte o el ancho de banda del sistema. Tengan en cuenta ese detalle. ¿Qué es el ancho de banda? Eso ya se los había mencionado cuando hablamos de Bode y lo voy a repasar aquí. Esos parámetros que le acabo de decir, error de estado estacionario, T/R, T/S, se miden desde este diagrama de respuesta en el tiempo, pero en el dominio de la frecuencia también hay parámetros relacionados. Resulta que mientras más sea el ancho de banda, o sea, mientras el sistema trabaja a frecuencias más altas, responde más rápido. Por eso es que es inversamente proporcional. Y el ancho de banda es un parámetro que suele utilizarse en el diseño del control. Normalmente uno dice, bueno, que el ancho de banda sea por lo menos, cierto valor. Dar un ancho de banda mínimo es equivalente a dar un T/R máximo como tope en el diseño. Digamos, aquí yo no voy a ponerme, yo en este diseño realmente no les voy a dar requisitos específicos porque es muy difícil para diferentes aeronaves muy diferentes, que yo les dé para a cada uno requisitos diferentes, pues me queda muy difícil hacer eso. Podría hacerlo, pero en este momento no tengo tan elaborado todo lo que he hecho para poder llegar a ese punto. Pues, se puede hacer, pero toma mucho tiempo hacer, entonces por eso no lo he hecho, digamos así. Pero en la práctica, cuando usted va a diseñar, usted le pone unas condiciones. El T/R sea menor que un T/R máximo, que el T/S sea menor que un T/S máximo, que el ancho de banda sea por lo menos de tanto, o sea, tenga un valor mínimo de tanto. Pero ¿cómo mide el ancho de banda? El ancho de banda, se los había dicho, es mirando la función de transferencia en lazo cerrado. ¿Hasta qué frecuencia la función de transferencia de lazo cerrado se acerca a cero? Llega a un punto en que empieza a caer. Ahora, no es este punto, sino que se mide con un criterio. El criterio es cuando la función de transferencia está 3 dB por debajo del valor que hay aquí. Eso lo había mostrado en clase con el diagrama de Bode. Entonces, en este caso, miremos. El diagrama de Bode a la izquierda tiene un valor de... ¿Cuánto era que tenía? Menos 0.42 era, ¿cierto? Menos 0.4268. Réstale 3 dB. ¿Cuánto haría? Menos 3.42 o 3.43.
Busquemos el valor en la gráfica de frecuencia en la cual la gráfica pase aproximadamente por menos 3.42 o 3.43. Sería cerquita ese valor, ¿sí o no? Porque ahí tengo menos 3.5, más o menos por ahí. Puedo aproximarlo porque como la gráfica no se hace continua, sino que él grafica puntos y los une. Por eso es que cuando yo recorro la gráfica, él salta de un punto a otro, porque son los puntos que él calculó. Pero en este caso esto se aproxima. El ancho de banda sería este valor de frecuencia. BW sería 14.24 y eso se da en radianes por segundo. Que está asociado con con tiempo de subida del orden de 0.13 segundos, que es lo que nos dio aquí. Y el tiempo de estabilización no está relacionado con el ancho de banda. No, es un parámetro que solo se mide en el tiempo y da una idea de cuánto se demora en estabilizarse. Si la respuesta no tuviera tanta oscilación, tal vez el tiempo de estabilización sería menor. Entonces, ¿qué es lo que ve mal usted en la respuesta de este sistema? Hay mucha oscilación acá, que no debería haber. El sobrepaso es muy grande. El sobrepaso aquí me estaba dando, ¿cuánto fue lo que calculamos ahora? Como el 44 y pico %, ¿cierto? Entonces, cuando usted va a diseñar, no es solamente que en estado estacionario se comporte bien, sino también en estado transitorio. En el estado transitorio yo impongo límites. ¿Cómo? Decir que el sobrepaso sea menor que un valor máximo. Valores típicos para que tengan en cuenta. Ahí tenemos como el 40 y pico %. Dependiendo de la aplicación es el valor que usted puede tolerar. Le voy a poner un ejemplo. Suponga que usted está diseñando el control de movimiento en un brazo robot. Eso se puede hacer con la misma teoría que ahora. Y es un brazo que se mueve así. ¿Listo? En un proceso industrial, para coger una pieza acá y para llevarla allá. ¿Listo? Como en la industria automotriz hay robots que mueven, ¿cierto? Piensen en eso solamente. Para simplificar el problema voy a suponer solo un grado de libertad, solo este movimiento. Y suponga que usted diseña el control. ¿Será tolerable que cuando usted diseña el control de posición, el brazo haga esto? Yo quiero que llegue aquí y él haga esto. Si usted estaba parado acá, lo mató el robot, porque es un kilo le pegó. Y no lo debía matar porque él solo debía llegar. En ese caso en particular, ¿ustedes cuál creen que debería ser el sobrepaso máximo? Para una aplicación de esas de robot. Debería ser muy pequeño. Casi cero, ojalá cero. Y no se hubo sobrepaso. O, en el peor de los casos, si el sobrepaso fue muy pequeño. Hablemos del control de pitch de un avión. Usted no quiere que cuando haga movimiento, pues el avión automáticamente, porque eso no va a ser el piloto sino el control, haga un movimiento en el pitch, cuando, por ejemplo, voy a empezar a subir o algo así, él haga un movimiento y haga todo este movimiento así. Eso sería incómodo para los que están viajando en el avión, ¿sí o no? Además que tiene el inconveniente que le decía ahora de que si el sobrepaso es muy grande, podría llegar incluso a entrar en pérdida en un momento de esos. Aunque él se va a recuperar seguramente, pues no va a haber mucho problema, pero de todos modos eso no es conveniente. Entonces, en el caso del avión, tal vez usted sí pueda tolerar un pequeño sobrepaso, porque no sería muy notable. Como eso es rápido, que se pasó un poquito, usted ni lo nota. De hecho, normalmente hay sobrepaso y usted ni lo nota, porque es muy pequeño. Pero pequeño, estamos hablando del orden de 5%, ya 10% es mucho, pero podría ser incluso tolerable, si la respuesta es rápida. Entonces, para que tengan una idea, busquen esos valores. 5% sería bastante bueno. Si logra un sobrepaso de 0, ideal. Si logra un sobrepaso y usted da brega con el control y no es capaz de bajar el sobrepaso, porque a veces es muy difícil, trate de bajarlo lo más que pueda. Ya 10% podría ser tolerable. En el control de pitch en particular, en algunas aeronaves no es fácil bajar el sobrepaso, se lo digo, no es fácil bajar. En esta puede ser fácil, pero en otras tal vez no tan fácil.
Porque todo eso depende de la dinámica del avión. Cada uno de ustedes tiene un problema diferente de sus manos. La técnica, la metodología, las herramientas, el método y el concepto detrás de todo lo que les estoy diciendo es común para todos. Pero la forma en que se aplica en cada caso son situaciones particulares, así como pasa con todo. Entonces, tratemos de mejorarlo. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué puedo hacer para mejorarlo? Yo les había dado varias alternativas de controles, ¿se acuerdan? Les había hablado del control proporcional, les había hablado del control proporcional integral. Proporcional era lo que estamos practicando en este momento. Proporcional integral, proporcional derivativo, proporcional integral derivativo. Entonces, el proporcional integral derivativo en general, que es el que estamos aplicando, tiene tres partes. La parte proporcional, su objetivo, ¿cuál es? Esto es una de las partes más importantes del curso, para que le pongan atención. Perdón. El objetivo de la parte proporcional es, según se dan cuenta, tratar de bajar el error lo más que se puede. Pero hay un problema. Según lo que acaban de dar cuenta, en la medida que bajo el error, se daña la respuesta transitoria. Aumenta el sobrepaso. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Aumenta la ganancia y aumenta el sobrepaso. La respuesta transitoria se vuelve más oscilatoria y puede tener un pico mayor, cosa que no es deseable. Con el control P no puedo hacer nada con respecto a eso. Si yo bajo el error de estado estacionario, normalmente lo que va a pasar es que se va a dañar la respuesta transitoria. Es más, les digo aquí, en este caso en particular, no importa qué tanto usted aumente la ganancia, el sistema va a seguir siendo estable. De eso vamos a hablar más adelante. No importa qué tanto aumente la ganancia, el sistema va a seguir siendo estable. Y eso tiene que ver con un concepto que vamos a ver más adelante, y es que este sistema tiene margen de ganancia infinito. El margen de ganancia dice, ¿qué tanto puedo aumentar la ganancia sin que el sistema se desestabilice? En este caso, este sistema, con el control proporcional, en particular para el control de pitch, se van a dar cuenta que si usted aumenta la ganancia lo que sea, va a aumentar el sobrepaso, va a haber una oscilación, pero nunca se va a desestabilizar completamente. Recuerden que la estabilidad solo exige que haya límites, no exige que la respuesta sea bonita. Pero por eso es que estamos poniendo unos parámetros de comportamiento en el sobrepaso y eso para garantizar no solamente que sea estable, sino también que la respuesta sea buena, que sea aceptable. Entonces, como este sistema tiene margen de ganancia infinito, que quiere decir que puedo aumentar la ganancia lo que quiera, el problema es que hay un sobrepaso. ¿Cómo puedo mejorar el sobrepaso? Hay dos partes adicionales, la parte integral y la parte derivativa. La parte integral no ayuda a mejorar la respuesta transitoria. De hecho, todo lo contrario, la daña más. La parte integral típicamente antes tiende a desestabilizar más el sistema. Anote eso, téngalo en cuenta, porque eso es importante que lo sepa. Esas son las cosas que usted no debería olvidar. La parte integral no mejora el comportamiento transitorio. Normalmente antes lo deteriora, entonces ustedes dirán, entonces ¿para qué pongo la parte integral? Ahorita se van a dar cuenta. La parte integral se pone porque en ciertos casos ayuda a mejorar el comportamiento en estado estacionario. O sea, por ejemplo, si yo pusiera una parte integral en este caso de control, si yo la pusiera, se va a dar cuenta que el error de estado estacionario ya no da punto alto, da 0 exactamente. ¿Por qué? Ya. ¿Cuál es la fórmula para calcular el error de estado estacionario? Esta, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo pongo en el controlador un integrador? CS, la hago KP más KI sobre S. Eso es equivalente a poner KPS más KI sobre S, ¿cierto? Si se da cuenta, la parte integral adiciona un polo en C. Un polo en C. No lo olviden. La parte integral adiciona un polo en C. Y si ustedes ven, cuando usted pone esto en serie con el controlador, aquí, la función de transferencia de lazo abierto queda con un polo en cero adicional y un 0 adicional. El 0 es un 0 real, negativo típicamente.
cero real negativo. Porque como estos valores son positivos, va a haber un valor de ese negativo que hace que el numerador sea cero. Los ceros son los valores que hace el numerador de la función de transferencia cero. Entonces la función de transferencia de lazo abierto C por P, cuando yo le pongo el controlador, con un control integral, anote esto. Adiciono un polo en cero y adiciono un polo real negativo. ¿Qué efecto tiene eso sobre la dinámica? El cero puede tratar de ayudar a mejorar la respuesta transitoria, pero el polo en cero la daña completamente. ¿Por qué? Ya vamos a ver ahorita. Pero entonces, ¿qué pasa? Si usted pone el polo en cero, mire la fórmula. Aquí, supongan que esta función es un polinomio en el numerador multiplicado por esto. CDS es eso de allá. Entonces, PDS tiene un polinomio numerador multiplicado por esto. Eso sería CDS por PDS. Y el denominador sería el denominador de PDS multiplicado por ese, o sea que queda un polo en cero. Ya la planta del controlador en lazo abierto queda un sistema de tipo 1, porque tiene un polo en cero. ¿Y cuánto daría este límite? Si usted tiene una función que tiene una S en el denominador y hace tenderse a cero, ¿cuánto daría ese límite? Una función cualquiera, y aquí tengo S, que hago tenderse a cero. 1. ¿Cuánto da eso? 1. ¿Tiende a qué valor? No es infinito, tiende a infinito, ¿cierto? En la medida que este tiende a cero, si esto tiende a cero, todo el resultado de la función de transferencia de lazo abierto, toda esta función va a tender a infinito. Si usted mira el diagrama de Bode en ese caso, ¿qué va a pasar? El diagrama de Bode, aquí, ya no va a tener pendiente de cero, sino pendiente de menos 20 dB por década, que equivale a un integrador. Un integrador tiene una función de transferencia que era una línea recta así, con menos 20 dB por década. Esta gráfica ya va a tener una pendiente de menos 20 dB por década ahí, porque el sistema es tipo 1. Y si eso ocurre, ¿qué pasa? Mire que esa constante, caso P que calculamos ahora, ese límite, ¿dónde está el límite? Este límite ya no sería una constante, sino que sería infinito. Entonces, la pregunta es, si usted utiliza esta fórmula, ¿cuál sería el error de estado estacionario? Si esto tiende a infinito, ¿cuál sería el error de estado estacionario? 1 sobre 1 más un valor muy grande. ¿Cuánto tiende eso? A 0. Sí. Da 0 el error de estado estacionario. ¿No me cree? Pues hagamos una cosa. Dejemos el controlador, como esto lo puedo hacer aquí sin problema. Dejemos el controlador como lo teníamos originalmente, con una constante de 1. Voy a poner aquí un comentario como para dejar guardadito este valor que tenemos acá. Y pongamos una parte integral, caso I. Ponga punto 1, no tiene que ser 1. Cuando vaya a poner parte integral o derivativa, mi experiencia me muestra que es mejor empezar con valores pequeños. Y valores pequeños, científicamente yo uso un 10% del valor de caso P. Entonces, si tengo caso P de 1, pongamos caso. ¿Se acuerda que con caso P de 1 el error era como del 15%? ¿Se acuerdan? Pero la respuesta era más bonita. Ahora probemos con un PI donde KP vale 1 y KI vale 0.1. Miren lo que pasa. Eso se va a despelotar, pero no importa. Aquí nadie se va a estrellar ni va a pasar nada. Simplemente puedo probar lo que quiera. Bueno, de hecho no se despelota. Pero mire la respuesta aquí. Si usted mira la respuesta aquí, la mira en estado estacionario, se va a dar cuenta que al final tiende a 1. De hecho aquí no alcanza porque no gráfica suficiente tiempo. Pero ¿cómo me doy cuenta que tiende a 1? Aquí debe tender exactamente a 0 dB. En lazo cerrado. Vamos a ver. Debe ser muy cercano a 0. No va a dar 0 exactamente, pero va a dar cercano a 0. De hecho yo en los puntos 004. Y note la diferencia aquí. Mire la gráfica aquí. ¿Sí ve la pendiente? La pendiente de menos 20 dB por década. Por el polo en 0. Bueno, en este caso no se dañó tanto. Y alguien diría, no voy a utilizar el PI, pero no le recomiendo utilizar el PI. A pesar de que la respuesta no se ve fea. Ahorita con la KP que pusimos de punto de 3 y pico, logramos que el tiempo de subida fuera de punto 13 segundos. Si comparamos aquí, el tiempo de subida va a ser mucho mayor. Hagamos un zoom.
Ahorita el tiempo de subida era 0.13 segundos. Ahora mire, solo mire la escala. Por aquí está, digamos que punto, sea del orden de 0.05 este valor, y sea del orden de casi 0.5, por ejemplo, este valor. O sea, ya estaríamos hablando de un tiempo de subida del orden de 5 veces más. Del orden de 0.5. Moraleja. Parte integral. En este caso no lo desestabilizó. En muchos casos desestabiliza la planta. En este caso no lo hizo. Pero se hace más lento el control. Más lento. Mejoró la oscilación, no mejoró notablemente. Si compara esto con la respuesta original, realmente no la mejoró. Típicamente antes la empeora. En este caso, si compara con la respuesta original, era una forma muy similar, pero se hizo más lenta. Típicamente la parte integral se utiliza para mejorar el error de estado estacionario cuando se necesita. ¿Por qué no recomiendo poner parte integral en el control de pitch? Porque es un lazo interno de control. Cuando vamos a darse cuenta más adelante que vamos a hacer otro lazo de control externo. Eso implica que la dinámica del control de pitch va a afectar el control externo que hagamos. Cuando ponemos polos en cero en la dinámica interna, eso va a hacer que la dinámica externa sea mucho más difícil de sintonizar y puede producir inestabilidad en el lazo de control externo. Por esa razón, este control no lo voy a usar. Voy a dejarlo más bien como lo tenía con el KP, y más bien exploremos la característica de usar una parte derivativa, que es lo que les voy a mostrar en este momento. ¿Cuál es la idea de la parte derivativa? La idea de la parte derivativa en el control PD es que esa parte derivativa hace que haya una compensación proporcional a las variaciones que hay en la respuesta. Cuando responde muy rápido, que es cuando oscila, eso se realimenta de forma negativa y trata de frenar ese cambio. En términos prácticos, piensen esto: cuando usted tiene un sistema mecánico, si usted tiene una fuerza que es proporcional a la velocidad en que se opone el movimiento, ¿eso qué es? Es fricción. ¿Sí o no? Un sistema mecánico es como poner fricción. Y la fricción evita que oscile. Entonces, cuando usted pone parte derivativa, eso funciona como tiene un efecto estabilizador que trata de amortiguar o frenar el sistema, frenar la oscilación. ¿Se van a dar cuenta? La respuesta del sistema sin la parte derivativa, como lo tenemos aquí, era esta. Vamos a verla otra vez. ¿Dónde está? Aquí está. Con un sobrepaso como el 44 y pico % que fue lo que medimos ahora. Pongamos una pequeña parte derivativa. Mi recomendación es empezar con un del orden del 10%. Si tengo que esto es del orden de 3.4, pues pongamos aquí 0.34 para empezar el 10% aproximadamente. No en la parte integral, sino en la derivativa. F. En la KD del pitch. Y pues vamos a diseñarlo, pues vamos a probarlo, a ver qué pasa. Miren la respuesta que tengo en este momento. Ténganla presente. Miren el sobrepaso grande, que casi llega al 40 y pico %. Ahora miren lo que pasa. ¿Qué pasó con el sobrepaso? Con una característica. Ahorita calculamos el tiempo de subida al orden del 0.1 segundo, 0.3. Noten la respuesta. Miren que está en 0.2 segundos, sigue siendo ese orden. La parte derivativa, de hecho, típicamente antes aumenta la velocidad de respuesta. En contraposición, la parte integral hace más lento el control. La parte derivativa lo hace más rápido. Y mejora la respuesta transitoria. Si usted ve un sobrepaso y lo quiere bajar, incremente la parte derivativa. ¿Listo? Yo creo la moraleja. Parte derivativa para mejorar la respuesta transitoria y hacer más rápido el control. Parte integral para mejorar la respuesta transitoria, disminuir el error de estado estacionario, y hay que hacerla con cuidado porque eso es el control y también puede desestabilizar en algunos casos. Miremos aquí cuánto da el sobrepaso. El sobrepaso lo podemos medir. Parémonos aquí. Como ya sé que la respuesta me está dando 0.95, hay otro detalle importante, muy importante, y anoten. Con la parte derivativa, el error de estado estacionario sigue siendo el mismo
del error de estado estacionario del control P solito. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan que cuando se calcula la constante esta para el error de estado estacionario se hace S tender a 0? ¿Qué pasa cuando usted tiene el controlador de esta forma y hace S tender a 0? El efecto derivativo no está en estado estacionario. O sea que en estado estacionario solo afecta KD, KD no. La moraleja es, la parte derivativa no tiene efecto sobre el error de estado estacionario. Mejora la respuesta transitoria, disminuye el sobrepaso, tiende a estabilizar una planta que sea inestable, trata de estabilizarla. Y mejora la velocidad de respuesta. Y dirán, todo es bueno, no todo es bueno. ¿Qué es lo malo de la parte derivativa? Recuerde que para yo poder hacer el control tengo que medir la variable que controlo, ¿cierto? Hay que poner un sensor. Y recuerde que los sensores reales no son exactos, tienen ruido. De hecho, cuando usted mira en un osciloscopio la señal de un sensor o cuando la registra con un procesador y lee los datos, se da cuenta que eso tiene ruido. Por ejemplo, si usted coge, alguno de ustedes queda cacharreado con esos aparaticos y haya visto, por ejemplo, la señal de una unidad inercial, la aceleración, el acelerómetro quieto y la aceleración da un ruido ahí. Los sensores típicamente generan un ruido en el proceso de medición, se genera mucho ruido. ¿Qué pasa cuando ese ruido se realimenta? Recuerden que el controlador, la variable que yo controlo, se realimenta para poder medir el error. Se hace la diferencia. Si yo tengo ruido, ese ruido viene y se mete en el error, ¿sí o no? Y ese error lo voy a procesar con el controlador. ¿Qué pasa con la parte derivativa? Amplifica el efecto del ruido. Porque en la medida que aumente la frecuencia, recuerden que esto es S se cambia por J omega. Cuando aumenta la frecuencia, el efecto de eso es cada vez mayor. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que el controlador derivativo, la parte derivativa, tiene el problema de que, digamos que hace que sea más sensible al ruido del sistema, o sea, se vuelve más sensible al ruido y se va a ver que ante variaciones y errores en las mediciones, el sistema de control va a tensar más ruidoso, porque ese efecto del ruido se amplifica fuertemente. O sea que el ruido tampoco es que el control desea pues aumentar la K de todo lo que quiera, no. Trate de aumentarla lo suficiente para mejorar la respuesta transitoria, para estabilizar el sistema sin aumentarla demasiado. Y alguien dirá, ¿y no hay una fórmula para saber cuánto pone? ¿El problema cuál es? Usted puede analizar el caso de un sistema de orden 2 y sacar una fórmula. Pero ¿qué pasa si el sistema es de orden 3? ¿Qué pasa si el sistema es de orden 2 y tiene un polo en 0? ¿Qué pasa si el sistema es de orden 3 y tiene un 0 en 0? ¿Qué pasa si el sistema es de orden 3 y tiene un 0 en 0 o tiene dos ceros en 0? Dos ceros en 0, no, dos ceros reales. Cada caso va a tener una forma de responder diferente. En este caso tenemos una planta de orden 4 con dos ceros, con orden relativo 2. Y ese es un caso particular de tantos que hay. Los varios lazos de control que vamos a diseñar son diferentes. Este que tenemos aquí es un sistema de orden 4 con dos ceros y que es muy estable, pero hay otros que no son tan estables, como vamos a ver más adelante. Entonces, todo esto que le estoy diciendo es lo más importante. Ya sigamos con el proceso. Como el valor del sobrepaso me está dando, como el valor final sigue siendo 0.95, teóricamente lo sé, no tengo que medir, porque eso es lo que daba con la ganancia que puse ahorita. Simplemente tengo que medir sobre el paso máximo, el pico máximo. En este caso me está dando el orden de 1.056, o sea que el MP en este caso, busquemos la fórmula del MP que puse ahorita, es 1.056 y de su SS era 0.95 como lo había calculado ahorita. De su SS se está dando el orden del 10%, pero es mucho menos que el 40 y tantos %. Ahora, usted dice, bueno, quiero mejorarlo un poquito más, pues aumente un poquito la parte derivativa si quiere. Eso debería bajar el sobrepaso. Por ejemplo, aquí tengo 0.34, digamos que ponemos, no sé, 0.4, solo para probar. Miremos a ver qué pasa. Vuelvo a probar, vuelvo a medir el error, y vuelvo a medir el... perdón, aquí toqué lo que no era.
Vuelvo a probar y vamos a medir otra vez el sobrepaso. Debió bajar un poquito. Si bajó, mire que ya el valor del pico máximo es del 1.033. Si vuelvo a hacer el cálculo, ya creo que el error el sobrepaso estaría del orden del 5%. Bueno, no, está del 8%. ¿Quiere bajar un poquito más? Vamos en 2.5. Aumentemos ligeramente. No hagan cambios muy grandes, sino que vayan haciendo cambios pequeños hasta que logren lo que sea. Como le digo, ¿por qué toca tanteo? Porque no hay una fórmula. No hay una fórmula. Como no hay una fórmula y cada caso es particular, usted tiene que tener muy claro cómo funcionan las cosas y qué es lo que debe hacer. Aquí ya bajó mucho más el sobrepaso. De hecho, miren, ya el sobrepaso es mucho. Vea, 1.005. O sea que estamos hablando de menos del 5%, yo creo. Bueno, el 5%, ahí está, ¿no? Ahí está el orden del 5%, porque de su es el 0.95 en este caso. Bueno, el 5.7%, pero eso está bastante bueno. Si vieron la respuesta original, ya la respuesta no es el escalón, pero responde rápido. Ya usted, cuando usted termine de hacer el diseño, en este caso, yo le daría visto bueno a este diseño. Usted lo que va a ver es ¿cuánto vale el error de estacionario? Ya vimos que daba del 5%, porque así lo diseñé. Y recuerden que con la parte derivativa no cambia el error de estacionario, no hay que volverlo a calcular. Si quiere puede verificar, usted puede hacer la verificación de los datos si quiere más adelante. Mido aquí, el sobrepaso me dio el 5.7%, fue el cálculo que acabé de hacer. El tiempo de subida debió mejorar ligeramente, podemos medirlo. Vamos a un zoom. La respuesta en la parte de la subida y miramos, como el final es .95, decíamos que era como .095 aquí, o sea por acá, ahí, .015 segundos y era como .87 o algo así por acá. Punto 12 menos punto bajó con respecto al punto 13 que teníamos ahora, menos punto 1 algo, no sé, había que hacer la diferencia de esos dos valores. En el trabajo, en el proyecto, miren lo siguiente, en el proyecto del curso, para cada control que usted diseñe, y empezamos por el control de pitch, que es el que estamos haciendo ahora, usted debe llenar estos datos. Por ejemplo, en el control de pitch, en este momento, ¿cuánto pusimos aquí? 3 y pico. La K la pusimos en 0 y K en .5, ¿cierto? Fue lo que pusimos ahorita. La idea es que usted, para cada lazo que usted diseñe, va a llenar los datos de esta tabla. Ya medimos el SUSS, ¿cuánto fue que nos dio? En el diseño que hicimos. 5%. 5%. El MP, 5.7% fue lo que calculamos ahorita. Serán en porcentaje, o sea, si a usted le da el MP de .057 es porque es 5.7%. El SUSS me dio .05, yo no sé qué, .05, así lo diseñamos, es 5%. Usted pone los porcentajes. De su R ya lo medimos. En este caso nos dio del orden de, bueno, es como .1 algo, hay que medirlo exactamente. El TSUS ya sabe cómo medirlo también. Habría que medirlo. Que seguramente si se pone a analizar la respuesta, se va a dar cuenta que el TSUS es mucho mejor que el TSUS que teníamos antes. Aquí ya el TSUS va a ser aquí. El problema es que no está graficando bien la respuesta más tiempo.
De hecho, voy a hacer una modificación en este programita para que grafique más tiempo en la respuesta aquí para que se pueda medir bien el T sub S. O fue que hice un zoom, no, fue que hice un zoom. Vamos a quitarle el zoom. Y el T sub S estaría en el punto en que llega entre. Era punto. No me acuerdo cuánto era. Punto 95. Entre punto 97. Punto 93. Punto 93 y punto 97. Entonces, si usted mira, como en este caso la respuesta, mire que es un poco diferente. Antes tendía como que bajaba de arriba. Ahora mire que baja y se estabiliza desde abajo. Seguramente el punto se va a encontrar por aquí con el valor por debajo. O sea, punto 93. Busquemos el punto aquí en que llega a punto 93 aproximadamente. Y ya es comparado con los 18 segundos que obtuvimos ahorita. Está por aquí, yo creo. No. Si en este pico max mínimo de por acá todavía está por encima de punto 93, que de hecho está, eso querría decir que el tiempo de estabilización en este caso ya quedó por acá. Porque ya la gráfica aquí quedó entre más o menos 2%. Entonces estaría por acá, que quiere decir que el tipo de estabilización también se mejoró notablemente, se estabiliza mucho más rápido. La respuesta es mucho más pulida, sin variaciones. ¿Se acuerdan cuando pusimos el control proporcional sin la parte derivativa? ¿Qué pasaba aquí? Miremos aquí. Control proporcional sin parte derivativa. Pongamos aquí 0. Voy a poner un comentario con el punto 5 para que vean la diferencia. Aquí dio un sobrepaso, y se acuerdan, lo había dicho también en Bode, que típicamente cuando la respuesta en el tiempo tiene un pico, la respuesta en la frecuencia también tiene un pico. ¿Sí lo ven? Este pico es lo que llaman el MR. Para este control, el MR es un valor muy grande. El MR es el valor de la diferencia que hay entre este punto y el valor aquí que tiene la gráfica por acá. Como esta gráfica por acá tiene un valor que tiende a 0, de hecho es menos punto 43, entonces el MR sería el valor del pico máximo 6.199 menos punto 43, eso sería como 6, prácticamente daría 6.63 o algo así, en dBs. Ese es el MR para este control, que no es bueno. En teoría, el MR debería ser lo más cercano a 0 posible. Miremos el diseño que obtuvimos con el control PD. Aquí tengo 6.43 de MR, y con el PD no solamente mejoramos el sobrepaso, sino que miren el MR. MR es esa diferencia entre el pico que hay en la respuesta del lazo cerrado y el valor en frecuencia Z. Calculémoslo nuevamente. Aquí se bajó el sobrepaso. ¿Qué pasa con el MR? Casi que ¿Sí se da cuenta? desaparece. Las dos cosas están relacionadas. Respuesta rápida aquí. Gráfica que tiene un ancho de banda mayor, o sea que se corre más hacia allá. Respuesta rápida aquí, y aquí se extiende la gráfica más hacia la derecha, el ancho de banda aumenta. En la frecuencia van a medir el ancho de banda, en este caso, ¿cuál es el ancho de banda? 3 dB por debajo de ese valor que era menos punto 43, ¿cierto? Entonces 3 dB daría menos 3.43. Por aquí a más o menos 18.95 radianes por segundo es lo que me dio finalmente el ancho de banda. 18 un poquito mayor. Note que al poner la parte derivativa de los 14 pasé al 18, se aumenta el ancho de banda, se hace más rápida la respuesta y se estabiliza. ¿Sí ven? Es el efecto de la parte derivativa.
En este de control me estoy tomando mucho tiempo porque estoy explicando todos los detalles de control, de cómo aplicamos todo lo que sabemos para poder mejorar el diseño del control. Tenemos entonces estos datos, o pues, ya saben qué es MP, TR y TS, ¿cómo se mide? ¿Sí o no? Ya sabes cómo se mide MR, en este caso, ¿cuánto valdría MR? 18. Tengo que pararme la gráfica y buscar el punto máximo de la gráfica y restarle el valor que tengo aquí. Entonces, ¿cuál es el punto máximo? Miren los valores. Ahí va negativo. Todos estos van negativos, ¿no? ¿Hay algún valor que supere el valor de la izquierda? Parece que no, ¿cierto? La gráfica está toda por debajo. Quiere decir que le medimos cuánto vale. Cero. Lo mejor es que sea cero. Si es un pequeño valor, porque en algún caso usted no lo puede bajar, hay que poner el valor. Que seguramente si aquí hay un pequeño OMR, tal vez el sobrepaso sí se va a ver más notable acá. Pero hay diseños que no son tan fáciles. Este es muy fácil. Porque este sistema es un sistema que tiene ganancia, margen de ganancia infinito. La próxima clase voy a empezar hablando de esos dos parámetros que nos falta determinar. Mire que aquí ya tengo todo. MR y el ancho de banda. 18.90 y tanto, ¿cierto? Que es lo que medía ahorita en radianes por segundo. Me faltan estos dos. Les voy a explicar qué significan estos dos parámetros, margen de ganancia y margen de base. Ya les dije que en este caso, por ejemplo, el margen de ganancia es infinito. Y ya después les voy a mostrar por qué y cómo se mide. En este caso, este margen de ganancia es infinito y esto va a dar un valor que vamos a ver cuál es la próxima clase. Cuando terminemos de llenar todos los datos, voy a proceder con el diseño. Y vamos a hacer el paso lazo por lazo. La próxima clase vamos a diseñar. Una vez tengamos lo que vamos a hacer es esto. Ya tengo este diseño de control, entonces para mí ya la planta es este sistema. El avión con el control de pitch. La planta ya no es el avión, sino el avión con el control de pitch. Ya tengo un lazo de control, entonces eso es parte de mi planta. En esa planta las entradas son delta T, el IH que no lo voy a usar porque se va a dejar siempre constante la condición de trip y el valor del set point de pitch. Para mí ya las entradas no van a ser delta T, IH y delta E, sino que delta E se va a reemplazar por el set point de pitch como entrada. Pero el modelo que tengo que calcular es el modelo de todo esto. Entonces, cuando usted tenía una función de transferencia solita, usted sabía cómo calcular la función de transferencia del lado cerrado. Ahora imagínese, esto es un sistema multivariable y hay que poner un lazo. No está fácil. Entonces se puede hacer. Con la teoría que hemos visto se puede hacer. No tengo tiempo en el curso de dar todos los detalles de cómo hacerlo. Entonces lo que voy a hacer es simplemente que entiendan que esto tiene un modelo. Simplemente que si usted coge el modelo en espacio de estado de esto, le pone el modelo en espacio de estado de esto, si usted modela en espacio de estado, le da un modelo más grande. Yo hice una función que hace esto. La vamos a llamar la próxima clase. Esa función obtiene todo este modelo. Después de que tengamos todo ese modelo, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo logro controlar el pitch? Y yo asumí que la velocidad era constante. ¿Cómo hago para controlar la velocidad? Entonces hay que hacer un control para la velocidad. Entonces vamos a hacer esto. Tomo todo esto como mi planta y diseño otro lazo de control. Pero ese lazo de control se va a aplicar sobre el sistema que ya tengo después del control de pitch. En la próxima clase lo que vamos a hacer es primero obtener la función de transferencia, la matriz de transferencia de todo esto. Cuando tenga esa matriz de transferencia, de esa matriz de transferencia vamos a sacar la función de transferencia de delta T a B. Y para mí va a ser mi nueva planta. Vuelvo a hacer el proceso de diseño como si fuera un control de una sola variable. Solo que aquí va a tener B y aquí delta T. Y aquí voy a tener el modelo que representa todo el sistema, la aeronave, pero con el control de pitch. Ese modelo lo tengo que calcular, lo vamos a hacer en la próxima clase. Calculamos el modelo, sacamos la función de transferencia y repetimos el proceso. Y eso es lo que vamos a hacer en los 6 lazos de control. Diseñamos un lazo de control, ponemos el lazo de control, calculamos el modelo del sistema realimentado con ese lazo de control, de ahí sacamos la función de transferencia para el lazo que sigue, diseñamos el próximo lazo de control. Eso lo vamos a hacer en la próxima clase. En la próxima clase, por lo menos, debemos de completar todo el diseño del control longitudinal. Por lo menos. Por lo menos. O sea, el control de velocidad
Y después del control de velocidad, va a venir el control de actitud y se lo voy a explicar la próxima clase. Entonces eso nos vemos la próxima clase. ¿Listo?